Bueno, vamos a iniciar nuestra plática de hoy sobre un tema que creemos es importante analizarlo, explicarlo. Y hemos titulado nuestra charla de hoy Los jóvenes y la sexualidad. Y una primera intervención de ustedes sería cómo perciben ustedes la sexualidad desde su punto de vista, cómo la han vivido, si la han vivido, y cómo la han venido enfrentando. Lo primero sería que nos dieran sus impresiones, sus puntos de vista sobre la sexualidad. Y lo escucharemos con mucho gusto el día de hoy. Mauricio, ¿empezaría esto? Pues sí. Bueno, primero que nada, buenos días. Agradeciendo nuevamente la oportunidad. Sí, Mauricio Vaca Salgado, placer estar aquí nuevamente. La oportunidad de tener el foro para ¿de qué institución? Platicar Mauricio? Un poco. Venimos de la Universidad Nueva España. Soy estudiante de segundo semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública. Y bueno, hablando de un poco de la sexualidad en cuestión de cómo la percibo, no tanto de la práctica. Yo creo que en nuestro país hace falta mucha información. No estamos muchas veces preparados, la mayoría de los jóvenes, porque tanto en las instituciones no se da la información, como a veces en casa hay muchos tabúes que no permiten como esa libertad para que el joven vaya desenvolviéndose de acuerdo a lo importante y lo bonito que es, o sea, porque a final de cuentas es tanto para desarrollo personal como en cuanto a satisfacciones en muchos aspectos, o sea, tiene una gama, un abanico de posibilidades. Entonces sí creo que habría que informar mejor para posteriormente que haya mayor responsabilidad, sabiendo hacia dónde vamos. ¿Tú qué opinas al respecto? Dice Mauricio que hay una serie de tabúes, hasta de normas, de reglas sobre la sexualidad. ¿Tú cómo percibes este asunto? Sí, buenos días, Jorge. Habla Jorge Irving Vilches Durán. Gracias por invitarnos nuevamente. Yo coincido con Mauricio. Desde que los padres no le llaman por cómo son las cosas a los genitales. Desde que se les cambia el nombre para cuando estás chico. Desde ahí es desinformar, es malinformar más bien. Y hay que cambiar eso, tendríamos que enfocarnos en todos nosotros, en que vayamos concientizando a las nuevas generaciones, no a las viejas, porque ya lo tienen arraigado. Entonces, que se vaya cambiando y que se digan las cosas como son. Desde que se digan las cosas como son, para que se les tenga una apertura hacia los jóvenes. Que se les empiece a decir desde pequeños. No que se espere a que tengan tal edad o determinada edad para que se les pueda hablar de ese tema. Para que se deje de tener ese tema como tabú. Porque luego llegan a la escuela, a la secundaria, que es donde se les toca el tema de cómo se les empieza a informar y los confunde. Entonces, si acá les hablan de unas cosas bonitas y acá de repente se les hablan las cosas como son, pues los niños se quedan así. ¿Y cómo visualizan las mujeres esta problemática? ¿Cómo la perciben? Bueno, primero pues la sexualidad humana abarca todo lo que son... Da sus nombres por ahí. Yo soy Juliana Bugarini. Gracias, Rafa, otra vez por invitarnos. Abarca todas las relaciones sexuales y también puede ser como el erotismo, lo que es la intimidad, lo que es el placer. Estamos en una cultura en donde todo está prohibido y como decían en el 68, ¿no? Prohibido prohibir. Yo creo que, y más para la mujer,
¿Por qué? Porque creces en una cultura en donde la mujer no puede tener placer, la mujer no puede sentir, la mujer no puede ser erótica, o sea, la mujer nada más tiene que tener el acto sexual para procrear. Y digo, aquí también nos metemos un poco con las religiones, porque también pues es lo que te van educando o te van metiendo en esa sumisión, ¿no? De donde es malo, cuando yo creo que debe de existir pues más educación sexual en donde se abra y, como decían mis compañeros, informar realmente lo que es y hablar las cosas como son y enseñar que la sexualidad también trae con ella sentimientos, que también el placer es bueno, el erotismo es bueno, la intimidad es buena. Entonces, dejar de ver como la sexualidad mal. Y bueno, la mujer ha tenido una lucha muy importante, creo que ha habido logros, pero todavía estamos en ese constante de seguir luchando. ¿Por qué? Porque todavía no se respetan nuestros derechos sexuales, y no solo de mujer, sino de jóvenes. Todavía nos niegan o nos etiquetan o nos ve mal la sociedad al momento de que tú hablas de sexualidad. Entonces es una lucha constante que tenemos que seguir haciendo poco a poco. Perfecto. ¿Tú cómo visualizas lo que están planteando tus compañeros? ¿Cómo enfrentas tú esta situación? Bueno, buenos días. Gracias, Rafita, por invitarnos. Mi nombre es Carla Salceda. Bueno, creo que es muy importante todo lo que mis compañeros han dicho. Tienen mucha razón. La información es algo que los jóvenes y todo el mundo necesitamos. Y no tanto como para hacer que la gente tenga más relaciones sexuales, sino para que cuando las tengan con seguridad, informados, y para evitar embarazos o enfermedades, cosas así por ese estilo. Entonces, no es tanto como promover, sino es como ayudar a las personas a que hagan las cosas seguras de lo que están haciendo, y que aparte pues que lo vean como algo natural, que es parte del ser humano y que en algún momento se tiene que hacer. Bueno, Mauricio, de lo que tú escuchaste, parece que hay todavía algunas formas de pensar, formas de ver y de sentir, y en este caso hay representaciones sobre la sexualidad, y una representación permanente en nuestra cultura sobre la sexualidad es el machismo. Esta representación reprime, esta representación permite ver a la mujer como un sujeto, como un objeto. ¿Qué opinas al respecto sobre el machismo? Bueno, pues todavía está vigente. Sí, claro que está vigente todavía, que no está bien, obviamente. O sea, yo estoy en completo desacuerdo con el machismo, a pesar de que a lo mejor muchas veces inconscientemente lo practicamos porque desde la casa se nos ha influido, porque, bueno, en mi caso no, porque en mi familia no hay mujeres, o sea, somos nada más 2 hombres en mi casa. Pero en muchos de los casos el machismo se ve desde que no levantes, que tu hermana lo haga, no hagas esto, que tu hermana lo haga. Entonces, desde la casa se fomenta, y creo que es completamente incorrecto, porque a final de cuentas la misma mamá está provocando que el hijo pues se vaya por un camino que no es correcto. En cuestión al sexo, pues sí no está bien bueno, en ningún sentido, pero hablando del sexo, no es correcto el machismo porque, o sea, se usa nada más a la mujer, o sea, nada más es como un objeto, y no, o sea, no me parece correcto. Hay que como preguntarle sobre qué es lo que le genera un placer, o qué es lo que ella también está buscando, porque la relación tiene que ser de ambas personas, ¿no? O sea, tienen que
que disfrutar los dos, porque si no, ¿qué caso tiene? ¿No? O sea, para la mujer que nada más diga, pues ya acabaste y ya se acabó, o sea, no creo que sea correcto, pues. Y en este caso, ya hablando así del machismo, esta representación de alguna manera provoca un dominio de lo masculino sobre lo femenino, ¿consideras tú? Así se quiere ver con el machismo. Estoy de acuerdo con Mauricio, no es correcto ya. Y como lo decía Juliana, la mujer está reprimida todavía sexualmente. En muchos casos se está dando la equidad, pero en este tema que es la sexualidad, sigue muy reprimida la mujer. Y es por el machismo de décadas atrás, de generaciones atrás. Porque se nos ha venido inculcando, bueno, a mí me está tocando, que la equidad, o sea, se me ha tocado la equidad a la mujer, el tema. Y no se respeta, exacto, sí. Pues no se hace, realmente no hay una verdadera equidad de la mujer. Y necesitamos... Y sigue siendo, me parece, un dominio de lo masculino sobre lo femenino. Sí. En este caso, Yolanda, existe ya en México algo sobre los derechos de la mujer, por ejemplo, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. ¿Qué opinas tú al respecto? Pues sí, de hecho, por eso te digo que falta mucha educación. Sí existen los derechos de la mujer, los derechos sexuales también, y los derechos sexuales reproductivos también, ¿no? Que son dos cosas distintas y hay que separarlas. Sin embargo, nos falta mucha educación sexual. Bueno, primero están los derechos de la equidad del ejercicio de la sexualidad, en donde estos derechos hablan de tu dignidad y tener esa libertad donde tú decidas, pero también tienes derecho a educarte, a informarte, a pedir folletos, a estar bien informado. O sea, tú tienes derecho a eso. Y bueno, no se respetan porque desde que estás en casa te prohíben, ¿no? No eres libre de decidir, no, el muchacho está muy chiquito, no puede decidir, ¿no? La muchacha está muy chiquita. Y te meten, regreso con la religión, que lo toco mucho, te meten desde, es que es pecado, no saben, son niños. Bueno, pero estás creciendo y pasas por esa fase porque, no sé, a lo mejor en las cifras está que desde los 13 a los 26 años más o menos es cuando más se ejercitan su sexualidad, ¿no? Y que vienen los problemas de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, por esa mala información y por esa prohibición que está tan marcada en nuestro país. Digo, y no solo en los hombres, sino es mucho más en las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te juzgan loca, te juzgan de fácil, prostituta, entonces es muy marcado hacia la mujer el que tú desarrolles tu sexualidad, y como decía Carlita, no es solo tener el acto sexual, tu sexualidad es todo. Tiene 4 factores o 4 enfoques. Viene de lo biológico, que es tu sexo legal o de cómo estás constituido. Viene el factor psicológico, viene el familiar y viene el social, que estos van como muy de la mano, que es de lo que estamos hablando ahorita. Entonces no solo es el acto sexual, sino es todo. Tú desde que creces como mujer, cómo me reproduzco, desde que tengo mi primera menstruación, desde que me empiezan a crecer los senos, cuando tengo un hijo, el primer acto sexual con tu hijo, cómo lo amamanto, o sea, todo eso tiene que ver, pero nos basamos en la sexualidad como en el coito, ¿no? En el acto del en el acto del coito. Entonces creo que tenemos que abrir más el panorama e informar más desde que somos pequeños. Y en este caso, Carlita,
tú manejas por ahí unas estadísticas. ¿Cómo andamos en números sobre esta problemática? Pues, mira, una encuesta por parte del INEGI en el 2006, voy a decir los números de los embarazos. De cada 1,000 niñas entre los 12 y 15 años, de cada 1,000 niñas, 6 niñas quedan embarazadas. Después, hay de cada 1,000 niñas de 16 a 17 años, 101 quedan embarazadas. Y de 18 a 19 años, de cada 1,000 niñas, 225 niñas quedan embarazadas. Bueno, vamos a dejar esta parte y regresamos en un momento más con ustedes para seguir platicando sobre este tema. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Decía Juliana que, Mauricio, hay una intervención de lenguajes, de pensamientos, de formas de ver desde una institución llamada Iglesia Católica, y yo creo que las demás iglesias también. ¿Consideras tú que estas formas de ver, estos lenguajes religiosos, de alguna manera configuran la visión de los jóvenes respecto de la sexualidad? ¿Y cómo ves esta iglesia? ¿Se ha modernizado o sigue todavía en la época de las cavernas? Creo yo que no ha cambiado mucho. Primeramente, bueno, hablando desde la perspectiva de los jóvenes en cuanto a la iglesia, creo que ahorita ya no influye tanto, porque ya la mayoría de los jóvenes o estamos muy desapegados a la iglesia o nada más vamos cuando de plano es así como que voy porque me estoy sintiendo mal y lo hago así como por apegarme a algo, pero realmente no le tenemos a lo mejor o el respeto o no le damos la importancia que antes se le daba. Pero sí creo que no nos ayuda mucho también en el sentido de que hay tanta apertura en todo lo demás y en la iglesia no la hay, que igual y desde ese punto de vista pues, la mayoría de los jóvenes dicen, no, pues como para qué me apoyo en lo que ellos piensan si a final de cuentas es algo arcaico, o sea que viene desde muchísimo tiempo atrás y que no ha cambiado absolutamente nada, siguen con su postura firme en que la sexualidad es mala, volvemos a lo mismo, la sexualidad es mala, los placeres no, que fornicar no es correcto, un montón de cosas que a final de cuentas, por lo mismo de que como joven no te conviene apegarte a eso, dices, no, pues no lo tomo en cuenta, ¿no? Y respecto del aborto, ¿cuál es tu posición? Respecto al aborto. ¿Y qué piensa la iglesia al respecto? Bueno, la iglesia pues desde lo que yo he visto pues no está para nada en acuerdo con el aborto o con la despenalización del aborto. Yo creo que sí, aquí habría que pensarlo muy bien y ver desde qué circunstancias es que se practique el aborto, porque en el caso de una muchacha que aborta porque tuvo una relación con el novio y no le salieron las cuentas o como quiera que sea o por la calentura del momento no usaron ninguna protección, yo creo que ahí sería, bueno, desde mi punto de vista, incorrecto porque ahí fuiste irresponsable tú. O sea, si hubieras tenido la conciencia de decir, bueno, me voy a cuidar y todo, tal vez no hubiera sucedido, que hay casos que se da aún teniendo protección. Pero desde el punto de vista de, por ejemplo, una violación, ahí sí creo que sería no lo más correcto, pero sí como permitido, ¿no? O por ejemplo, cuando el producto tiene algún defecto o alguna cosa así, también creo, no lo justificaría, pero creo que podría ser un motivo desde el cual sí se podría un poco justificar. Pero sí definitivamente yo creo que si es dentro de una relación normal y de una pareja que tiene como ya un tiempo teniendo relaciones y que ya tiene un fundamento esa pareja, no creo que sea correcto. ¿Tú qué opinas al respecto?
Del aborto, de la iglesia. Del aborto, de la despenalización. De la iglesia estoy de acuerdo con Mau, sigue en tiempos arcaicos, no ha evolucionado en nada, y aparte manejan una doble moral bastante fuerte, teniendo a pederastas en sus filas y no haciendo nada, tratando de taparlos. Digo, eso de decirle no al tema de la sexualidad se me hace algo de doble moral. Y del aborto, en cuestión del aborto, se me hace un tema muy difícil, es un tema muy complicado y muy delicado. Y, híjole, yo creo que ellos, desde mi punto de vista, solo en el caso de la violación. Yo de que el producto venga mal, ahí sí no estoy tan de acuerdo. En el caso de la violación, yo creo que hay que meter más iniciativas para que la mujer, primero que sufrió por un trauma horrible, tenga la decisión, tenga el poder de decidir y el derecho de decidir si quiere tenerlo o si quiere terminar con el embarazo. En el tema, por ejemplo, que decía Mauricio, de la pareja, pues si realmente son irresponsables, pues ya, asuman sus consecuencias y asuman su responsabilidad. Y en los del producto que tuviera alguna enfermedad o alguna deformidad, es un tema bastante delicado también y no sé, igual yo creo que ahí también depende la decisión de la mujer. Entonces dejes la decisión de la mujer. ¿Qué opinan ustedes? Machismo. ¿Ves? No, pero es en serio, o sea, nosotros le podemos dar todo nuestro apoyo. Sí. Pero al final la que va a decidir. A ver, sobre estos temas, ¿qué opinan? Bueno, tenemos un derecho que es a la autonomía sexual y a la integridad, ¿no? Y bueno, y a nuestra autonomía del cuerpo. Entonces, si de aquí partimos, el tema del aborto también creo que es un tema muy complicado, tan complicado que nuestros mismos legisladores han sufrido y padecido para llegar a consensar, ¿no? Cierto punto en el DF lo que decía Irving ya está, ¿no? Ya tienen derecho a abortar, digo, sí, con ciertos reglamentos o cierto tiempo, pero ya se logró allá, donde ya la mujer decide. Pero también tenemos estados muy mochos, digo, Morelia es uno, pero Morelia, la capital, es uno, pero como Guanajuato, por ejemplo, en Querétaro, por ejemplo, en donde la mujer estaba cometiendo un delito y se iba a la cárcel, ¿no? Y te lo hacen como que estás delinquiendo, o sea, ya eres una delincuente por decidir o por elegir. Es tu cuerpo, es tu feto, por decirlo así, entonces tú tienes que decidir. Digo, somos de mentes súper distintas y todos pensamos distinto, entonces yo más fácil me enfoco a los derechos sexuales, a la educación sexual y hacerlo responsable, y es más, aprovecho para enviar el mensaje, Rafa, de que si vamos a tener una relación sexual, que sea una relación responsable, que si la mujer o la chavita, es mejor que traigas el condón en la bolsa, por decirlo así, a que aunque piensen mal de ti, y deja el embarazo, que es de lo peor, que sea lo malo. O sea, lo peor es una enfermedad de transmisión sexual mortal, y como lo vemos, y aquí en Michoacán tenemos índices altísimos de SIDA, de sífilis, del VDRL, o sea, todas estas enfermedades de hepatitis C, o sea, que ya son mortales, ¿no? O sea, no por el ejercicio de la sexualidad. Exactamente, sino la protección. Y la iglesia, pues desgraciadamente, y voy a contar una anécdota personal, cuando yo me casé, que fui a mis pláticas prematrimoniales, me acuerdo que tuvimos una plática de sexualidad, en donde nos decían que el único método para cuidarte era el del tanteo, ¿no? ¿Cómo se llama? El ritmo. El ritmo. Y todo lo demás era malo, o era pecado, o era mal visto. Entonces, todos los ginecólogos
resulta que son pecadores, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues uno se queda así de, sí, y la planificación familiar, o sea, ¿y dónde queda en que si yo quiero tener una relación sexual con mi pareja, no es por tener un hijo, o sea, es por un placer, por un, como le quieran llamar, ¿sí? Es por una intimidad, punto. No es por estar procreando. Entonces, yo creo que la iglesia está demasiado retrasada y sí tiene doble moral en ese aspecto, porque orillan a los chavos a estos temas del aborto y orillan a que se vayan, no sé si Carlita trae estas cifras, pero cuántas clínicas clandestinas existen donde mueren muchísimas mujeres por hacerse un legrado, donde salen de ahí y se mueren de una infección por no estar informadas. Y aquí también quiero meter el factor familiar, Rafa, porque también es la falta de comunicación entre hijos con padres o entre hijos y lo que es tu familia. Entonces, creo que debemos de ir avanzando, debemos de estar en vanguardia como sociedad, como familia, como iglesia, llámese como se llame, y como gobierno, porque también debemos de implementar más políticas públicas sobre salud y sobre estos temas. O sea, es un derecho que tenemos y yo creo que nosotros los jóvenes somos los que tenemos que meter estas iniciativas, juntarnos y meternos para crearlas y para hacer respetar nuestros derechos. Muy bien. A ver, vamos a cerrar contigo. ¿Qué opinas sobre estos temas? Y si nos puedes manejar al final algunas estadísticas, algunos números. Okay. Bueno, primero que nada, yo siento que la iglesia, voy a dar mi opinión, Claro, la iglesia, independientemente de cuál tipo sea, o sea, en primera da pie al machismo en cuestiones sexuales. ¿Por qué? Porque solamente la mujer es para procrear y atender. No se trata, por ejemplo, en el caso del aborto, no se trata de abortar, sino de prevenir. Y ahí es donde entra la información sexual. ¿Por qué? ¿Por qué tener que llegar a esos casos si lo podemos prevenir? O sea, no se me hace tan... Entonces, y no se trata tampoco en cuestión de la iglesia, que algo que tú decías. No se trata de no tener relaciones o de que te cuides con el método de ritmo, sino que cuando las tengas, a tenerlas, y los hijos que tú vas a tener, darles una calidad de vida. ¿Por qué? Porque para mí es más pecado, tienes, no sé, 5 hijos, pero no le estás dando ni calidad de vida, ni un trato digno en todos los aspectos, ni los puedes mantener. A que tengas un hijo. Menos ahorita. Y sí, de hecho. Y que tengas un hijo y que de verdad, o sea, tenga una calidad de vida. Aunque la iglesia dice que hay que tenerlos. Ajá, los que dicen, porque dicen los que Dios mande. Los que Dios mande. Claro que no, o sea, no. Se me hace entonces como es donde la iglesia ¿no? también, o sea, no sé, no todos manejamos el dinero que tiene la iglesia. Exacto. El pueblo así está pobre, Rafa. Sí. Aquí, según la encuesta del 2006 que hizo el INEGI, 1.45 millones de hombres y 1.14 millones de mujeres adolescentes ya tuvieron su primera experiencia sexual entre los 12 y 15 años. 2.4% de los varones, que son alrededor de 122,000 personas, y el 2% de las mujeres se declararon sexualmente activos todavía, siguieron haciendo. De los 16 a los 19 años, las cifras aumentan al 32.8% en hombres y el 25.4% de las mujeres. Los hombres, en su primera relación sexual, con un 63.5%, y las mujeres con un 38%, usaron algún método anticonceptivo. Entonces los hombres son los que más se cuidan en su primera relación sexual que las mujeres, ya sea por la información o porque les da pena, esas cosas. Vienen muchos factores. Muy bien, Carlita, nos das las estadísticas. Muy bien. Preparada. Hay quisiéramos concluir, y gracias por estar en este espacio de cambio en el Gracias debate. a ti. Gracias a ti. Un lema que me parece importante, y dice lo siguiente: las mujeres deciden, la sociedad respeta, el Estado garantiza, y que no intervenga la iglesia. Exacto. Así debería de ser. Dejar esto hasta aquí. Es un tema que tiene muchas aristas. Sí.
muchos puntos de vista, pero que tenemos que ir abordándolo, y les agradecemos su presencia en este espacio de Cambio en el Debate. Gracias. Del periódico Cambio. Gracias, Rafa. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias.